Continuamos entonces nuestro estudio sobre el milenio y ya dábamos a conocer cuál es la posición milenarista que ha persistido en casi toda la historia de la Iglesia cristiana. Creer que las palabras de Apocalipsis 20, donde habla de que hay un reinado de 1000 años, deben entenderse como literalmente Cristo gobierna sobre la tierra por un periodo determinado de tiempo. Y lo que se piensa es que en este periodo de 1000 años, porque el capítulo 20 no describe nada más cómo va a ser ese reino. Entonces los escatólogos milenaristas eh, manifiestan que ahí, en ese periodo de 1000 años de gobierno de Cristo, gobierno mesiánico, se cumplirían todas aquellas profecías del Antiguo Testamento que hablan de una época dorada de paz y de justicia universal. Son muchas las profecías, son varias, pero quiero citar una que es muy conocida, muy emblemática, que describe a través de algunas figuras cómo será ese reinado de paz sobre la tierra. En Isaías 11, versículos 6 al 9, dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, la bestia doméstica, andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y son similares las profecías que hablan de una época dorada del reino mesiánico de Cristo sobre la tierra. Y no habrá daño, no habrá peligros, no habrá ninguna de las cosas que han hecho dolorosa la vida en este mundo. Como decía, hay también otras posturas acerca del reinado milenial. Hay muchos teólogos que consideran que el número 1000 o un reinado de 1000 años no debe tomarse literalmente, dado que Apocalipsis es un libro altamente simbólico, compuesto de muchas alegorías y figuras simbólicas. Y también dado que no hay otros textos que hablen de un reinado milenial, así que algunos escatólogos piensan que no habrá un reinado milenial de 1000 años, está en la posición de los amilenaristas. Ellos creen que los 1000 años que habla Apocalipsis 20 son en realidad un símbolo de toda la era de la iglesia, que Satanás fue atado, como dijo Jesús en Mateo 12, 28, 29, por el poder de Cristo, y que ahí Satanás ha estado atado o restringido por este periodo. Entonces los 1000 años serían toda la era de la iglesia. También hay otros intérpretes que piensan que el número 1000 años no debe ser literalmente un reino de 1000 años, sino que el número 1000, citando otros ejemplos de la Biblia, en realidad es un número redondo y que probablemente no sea un reino de 1000 años, puede ser más o puede ser menos. Y otros dicen que el milenio es un símbolo del reino celestial eterno. En fin, hay varias posturas sobre este tema del milenio. Eh, Comentando Apocalipsis 22, donde habla de que el diablo es atado por 1000 años, el profesor George Eldon Ladd, que es muy reconocido en los ambientes evangélicos, él dice, comillas, es difícil entender los 1000 años en que estuvo atado en forma estrictamente literal, en vista del obvio uso simbólico de los números en el Apocalipsis. 1000 equivale a 10 a la tercera potencia, lo cual es un número ideal. Si bien no necesitamos tomarlo literalmente, los 1000 parecen representar un periodo real de tiempo, por largo o corto que sea. El profesor Ladd, como otros escatólogos, piensan que sí habrá un reino literal de Cristo sobre la tierra, pero no necesariamente tiene que ser 1000 años, tal como lo dice Apocalipsis 20, sino que el número 1000 es un periodo de tiempo nada más, es un número redondo eh, y no son exactamente 1000 años. Bueno, esto no es tan interesante, pero sí llegamos a la parte concreta de que si Cristo reinará entonces por un periodo de tiempo definido aquí en la tierra.
Otra postura sobre el milenio, el postmilenialismo, está descrita por uno de sus propios exponentes, que es el profesor Loraine Boettner. Él dice, defendiendo el postmilenarismo, que el postmilenarismo es la posición escatológica que sostiene que el reino de Dios está siendo extendido en el presente por todo el mundo por medio de la predicación del Evangelio. El retorno de Cristo ocurrirá al final de un largo periodo de justicia y paz, comúnmente llamado milenio. Esta postura entonces no cree que hay un reinado literal de 1000 años de Cristo sobre la tierra, sino que eh, en realidad milenio es todo este periodo de la era de la iglesia en donde el evangelio está extendiéndose y cada vez más difundiéndose por el mundo hasta que producirá un periodo de justicia y de paz que se le llamará el milenio. ¿Cuándo comenzará ese periodo de justicia y paz? Hasta el momento no lo vemos, pero esta postura cree que se va a instaurar por la predicación del evangelio, no lo instaurará Cristo en forma dramática y decisiva, sino que mediante la predicación del evangelio. Bueno, hay otras posturas que no viene al caso de escribirla, pero ¿cuál es la línea que vamos a seguir en nuestro estudio escatológico? Es la línea premilenarista, es decir, Jesucristo viene al término de la tribulación e instaura un reinado sobre la tierra que se llama el milenio, que pudiera o no ser de 1000 años o sencillamente es una forma de decir un número redondo, pero habrá un periodo definido de tiempo de gobierno sobre la tierra. Para que luego sigamos entonces con el tema de la resurrección, la segunda resurrección, el juicio final y la eternidad. Vamos a seguir esta secuencia. Vamos a tocar también algunas frases que aparecen aquí en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis para buscar entenderlas. Como dije, Apocalipsis 20 casi no hay una mayor descripción de cómo va a ser el milenio. Dice el versículo, capítulo 1, versículo 2, Juan dice, vi un ángel que descendía del cielo con una gran cadena y que prendió al dragón. El dragón aquí es Satanás o la serpiente antigua. Y dice que ató a Satanás y lo encarceló y lo echó al abismo. Bueno, todo esto de la figura de que Satanás está encarcelado en un abismo, entendemos que son lenguaje figurado y que básicamente está diciendo que Dios, en su segunda venida, Jesucristo, va a restringir, va a atar la obra diabólica en el mundo. Hay un quiebre radical del poder y la actividad de Satanás. Para que se pueda producir el milenio de paz, Satanás tiene que ser anulado y esta figura aquí se describe como siendo echado en un abismo, atado con una cadena. Satanás es un poder, un ente espiritual, no puede ser atado con cadenas. Es decir, su poder queda anulado para que él no engañe más a las naciones. Lo dice el versículo 3, que el propósito de esta atadura es para que no engañe a las naciones. Y esto, que el diablo quede anulado, es un factor importante para la paz mundial, para la paz y la justicia, porque él es el gran instigador del mal. El otro factor que produce el milenio es Cristo, un gobierno fuerte y un Cristo presente. Esos dos factores, la ausencia de Satanás y Cristo gobernando visiblemente, traen esa era dorada que profetizan los profetas del Antiguo Testamento, de paz, de justicia, de bien, donde no habrá mal y habrá como una era dorada de la civilización humana. Otro texto que hay que explicar aquí es Apocalipsis 24. Dice el apóstol Juan, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí Juan ve a los santos de Dios, a los creyentes en Cristo, que se sientan en tronos para juzgar. Hay otros intérpretes que dicen que estos que se sientan en trono no son los creyentes. Hay varias posturas, pero casi la postura general de los intérpretes cristianos es que son los santos de Cristo que se sientan, los cristianos redimidos y arrebatados con Cristo, que se sientan en estos tronos. Dentro de esta compañía de santos que ve Juan, él distingue a un grupo especial ahí, que son los mártires cristianos.
les hace una mención especial a ellos, dice, los vi las almas de los mártires que murieron en la tribulación por causa de negarse a adorar al anticristo. Son los mártires que el anticristo ha producido y que son fieles al Señor. Los cristianos que mueren ahí por su fe a Cristo. Ahora, todos estos creyentes, dice ahí el versículo 5, se les llama bienaventurados, porque han resucitado en la primera resurrección de la cual hablamos en clases anteriores. Cuando Jesucristo viene, lo primero que hace es resucitar a los suyos, y esta es la primera resurrección que menciona aquí el versículo 5, y todos estos cristianos que se sientan en trono, como los mártires, son bienaventurados por participar de esta primera resurrección. Recordemos también lo que explicábamos en videos anteriores, que la primera resurrección comienza con Cristo, según 1 Corintios 15, 22, 24. Cristo es la primicia, luego siguen los que son de Cristo en su resurrección, y incluyendo también todos los mártires que han padecido por no adorar a la bestia, y todos estos son los integrantes de esta primera resurrección bienaventurada. Se les vio sentados en trono para juzgar. El profesor Ladd dice que la palabra juzgar no necesariamente está indicando juicio. La palabra crimo o crima, como aparece en el griego ahí, en realidad tiene el significado de juzgar, pero también tiene un significado, dice, más amplio, que es gobernar. Y en este caso, el contexto sería lo que determina en qué sentido se usa esta palabra griega. Y él dice que aquí la traducción más exacta sería gobernar. Se sientan con Cristo para reinar con Cristo durante 1000 años. También comparte esta interpretación el comentarista muy reconocido en el mundo evangélico, William MacDonald, en su comentario al Nuevo Testamento. En este pasaje él dice que Juan ve ahora a personas entronizadas en el cielo con autoridad para gobernar. Estos son santos de la era de la iglesia que reinarán con Cristo como la esposa de Cristo. Juan ve también una compañía de mártires que habían rehusado tomar la marca de la bestia. Estos son, evidentemente, santos de la tribulación que murieron por su fe. Ambas compañías reinarán con Cristo durante aquella dorada era de paz y prosperidad. Es decir, los santos que están sentados en trono es para co-gobernar con Cristo durante este periodo del milenio. Pero no todo es hermoso y el milenio termina. Cuando los 1000 años se cumplan, dice, Satanás es desatado y vuelve a engañar a las naciones. Esas naciones que habían gozado de plena paz y bendición bajo el reinado de Cristo, ahora son instigadas, dice, y reunidos para enfrentar a Cristo, presentar batalla a Cristo y a sus santos que están reinando en el milenio. Diríamos que esta es la tercera y última rebelión de Satanás contra Dios. Primero se revela en el cielo, luego, aparte de otras rebeliones menores, la rebelión del anticristo y ahora esta última rebelión. ¿Cuál es el resultado de esta rebelión? El resultado es obvio. De parte de Dios, dice, descendió fuego del cielo y los consumió. Apocalipsis 28. Aquí entonces ya se sofoca de manera definitiva la rebelión de estas naciones que habían gozado de la paz y la bendición de Cristo. Esto demuestra que, a menos que el corazón sea cambiado por la obra del Espíritu Santo, nunca va a haber una verdadera paz, una verdadera lealtad hacia Cristo. Estas naciones se sometieron a Cristo, pero finalmente terminan rebelándose contra Él. Resultado final, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De esta manera entonces termina el milenio, esta era dorada de paz que se piensa pueden ser 1000 años sobre la tierra o un número aproximado, demostrando entonces finalmente lo que siempre ha dicho el Evangelio, que solamente el Evangelio de Cristo puede producir la transformación total del corazón humano. Aunque el diablo no esté ausente, siempre está el corazón pecaminoso que no ha nacido de nuevo, anhelando libertarse del yugo de Dios. Al hombre en el fondo no le gusta estar bajo el yugo de Dios. Y eso queda demostrado aquí en el milenio. Ninguna de esas naciones, de esos reyes, reaccionó diciendo qué felicidad que podamos estar gobernados por Cristo. No, todo esto produce malestar al hombre incrédulo. Bueno, de esta manera terminamos el milenio y nos preparamos para lo que será el juicio final.